En la búsqueda del sueño americano para los fabricantes, productores internacionales que quieren vender sus productos en Estados Unidos, yo pienso que tenemos que cambiar radicalmente el chip. Ya hablamos en el primer segmento. Importar o exportar, ¿qué es lo mejor en comercio internacional? Y esto es lo que platiqué con los estudiantes y egresados de la Universidad Francisco de Paula Santander en Colombia en una conferencia que tuvimos apenas hace una semana y yo les hablaba de cuál es la mejor opción en un mundo globalizado según mi opinión. Y esa es la pregunta a contestar, ¿exportar o importar? Obviamente todo el mundo me contesta exportar, yo pienso que no, que tenemos que irnos hacia la exportación. Y bueno, yo he sido pionero con muchas empresas aquí en Estados Unidos, y de hecho esa es mi pasión, ¿no? O sea, no tratar de vender un producto que ya venden otros y tratar de subirme a un tren, a un barco que ya va caminando, sino más bien trato de buscar marcas pues que nunca han sido vendidas aquí o incluso que fracasaron. Entonces, pues en ese sentido, pues ustedes saben, no quiero hablar mucho de mí, ya me conocen aquí en el programa, tenemos varias empresas. Dentro de la última, pues de US Marketer se encarga de ayudar a empresarios o emprendedores latinos que quieren vender en Estados Unidos. Y en esa búsqueda de ser pioneros con diferentes marcas, pues he ido desarrollando un aprendizaje, un conocimiento a lo largo de 20 años, pues ya con proyectos aquí en Estados Unidos. Tenemos más de 35, casi 40 proyectos de importación. Y cuando empieza la pandemia decidí hacer un ejercicio pues de reflexión en el que analicé cuáles habían sido las causas por las cuales habíamos fracasado con la mayoría de los proyectos, pero también algunos nos habían salido bien o demasiado bien. Entonces, ¿qué fue lo que hubo en coincidencia en cada uno? ¿Cómo se unen esos temas? Y fuimos haciendo un resumen, descubriendo un modelo en el que existen pues muchísimos puntos. Así es que en estos 20 años, si me ponen por favor la siguiente diapositiva, dejan de comer por ahí chocolates en producción. Bueno, como les decía, a mí me obsesiona ser pionero y tenemos algunas marcas reconocidas mexicanas, colombianas, argentinas en este proceso y hemos intentado proyectos de muchísimos países, Brasil, Argentina, Colombia, Polonia, Alemania, China, Turquía. Entonces, definitivamente hemos llegado a la conclusión que la mayoría de los fabricantes internacionales, cuando quieren venir a Estados Unidos, todos llegan con estrategias muy similares. Entonces, cuando hacemos este resumen, pues me doy cuenta que existen puntos en común. Bueno, ya ahí están todas mis redes, esos si quieren por favor vamos a pasar a lo siguiente. Y parte de toda esta historia la resumí en un libro que ya les he platicado, lo publicamos ahora en febrero a través de la Universidad de Nuevo León. Ahí está el código en la esquina para que puedan ustedes descargarlo. Está también el link, es totalmente gratuito, descárguenlo porque platica mis primeros años aquí en Estados Unidos, pero sobre todo no tanto hablándoles nada más de mí, sino tratando algunos de los obstáculos que se pueden enfrentar si quieren inmigrar con su negocio hacia Estados Unidos. Hay mucha información, se los recomiendo, insisto, es totalmente gratuito, es parte de una colección de empresarios y empresas del norte de México y en muchas ocasiones con la relación que tienen con Texas. Viendo las conclusiones del libro, de todo este análisis que hemos hecho los últimos 2 años, de todos esos proyectos que hemos intentado, nos damos cuenta que si tú vives en Latinoamérica y quieres abrir un negocio en Estados Unidos o quieres exportar hacia Estados Unidos, pues desconoces muchísimos temas que no puedes ver desde allá, desde tu escritorio. Nosotros veo que las fábricas se forjan o se forman un criterio basado en lo que parecen ver en las redes sociales, lo que ven en internet, en lo que ven en algún viaje, en algunas vacaciones y obviamente esa visión pues se queda muy corta. Entonces,
en 20 años emprendiendo en Estados Unidos, más de 50 proyectos internacionales, pues acabo descubriendo que, en mi opinión, se está no creando, sino más bien existe un muro enorme, muchísimo más grande que el que se encuentra en la frontera, pero este es invisible, es más fuerte, es más resistente, es más alto, es más ancho, más difícil de brincar y no hay muchos puentes para hacerlo. Para mí, ese gran muro lo representa la cultura de negocios. Esa es la que no entendemos. No me refiero al idioma. Esa barrera de idioma, ok, es cierto, pero existe otra barrera que es la cultura de negocios. Muchas veces no entendemos por qué los estadounidenses compran los productos de una manera diferente a lo que lo hacemos en Latinoamérica. ¿Por qué usamos ese empaque? ¿Por qué embarcamos así? ¿Por qué parece esto ser muchísimo más caro? ¿Por qué no? ¿Por qué se vende esto a esos precios y pareciera que nosotros tenemos un costo pues muchísimo más competitivo? Les voy a hablar más adelante de muchas diferencias que existen, pero definitivamente existe un muro enorme, muchísimo más grande que el que pueda construir físicamente cualquier gobierno, y ese muro son las barreras culturales. Así es que por eso mismo yo pienso que tenemos que dejar de ser exportadores. Para mí, el que una fábrica diga quiero exportar mi producto denota de cierta manera una actitud un poco pasiva o conformista. Es decir, estoy esperando que alguien venga y me compre mis productos. Estoy esperando que alguien me mande una orden de compra o me solicite una cotización. Bajo esas condiciones, nosotros como fabricantes o como productores de cualquier pues servicio o bien, pienso que nos volvemos commodities. Si no tenemos el acceso al mercado, al consumidor final, la sensibilidad, no nos va a permitir llegar fácilmente a convencer a nuevos clientes. ¿Por qué? Porque nos volvimos uno más del montón. Entonces, debemos dejar de ser pues un poco pasivos y volvernos más proactivos, en el sentido de no buscar solamente que vengan y me compren. Así es que para mí tenemos que dejar de ser exportadores. Y entonces, ¿cuál es la solución? Pues esto es lo que sigue, que viene siendo volvámonos importadores. ¿Y qué significa esto? Pues eso se los voy a platicar más adelante, después de la pausa que vamos a tener, no, porque nos quedamos con esa dudita. ¿Por qué importadores y no exportadores? Volvemos después de esta pausa.